Ok, abrochen sus cinturones porque vamos a hablar de cada uno de estos elementos brevemente. El llamamiento. En el llamamiento distinguimos entre el llamamiento externo y el llamamiento interno. Y el llamamiento externo es la predicación del Evangelio, la cual se extiende a todos los que lo escuchan. Incluye el llamamiento externo, información, invitación, persuasión y promesa. Información. ¿Qué tiene que incluir? Esta pregunta no es tan difícil, no es tan fácil de contestar porque si vemos el libro de los Hechos y encontramos diferentes predicaciones del Evangelio, cada predicación es un poco diferente, pero básicamente contiene los elementos de la muerte y resurrección de Cristo. Esto es básico y luego a veces tiene sus milagros, a veces su ascensión, entonces información, invitación. No queda ahí como simple información, pero hay una invitación a creer. Hay persuasión, hay un intento de convencer, convencimiento a que la gente crea, y hay una promesa. Si crees, recibes vida eterna, recibes perdón, recibes todo lo prometido. Entonces es el llamamiento externo. Y el llamamiento externo es nuestra responsabilidad, es lo que Dios nos ha encargado. No es exactamente lo que estamos hablando aquí, porque el llamamiento externo, si queremos hablar de llamamiento externo, es sinérgico. Si incluimos los dos, realmente ya cambiaríamos llamamiento a sinérgico. Y cuando pensamos en externo, también pensamos en un proceso. ¿Están conmigo? ¿Me explico? Entonces, el externo, nosotros también estamos obrando y es un proceso de predicar y predicar y predicar. Pero muchas veces cuando hablamos del llamamiento, estamos hablando del interno, que también se llama el llamamiento eficaz. Y el llamamiento interno, el llamamiento eficaz es monérgico y es instantáneo. ¿Y qué es? El llamamiento interno o eficaz es la persuasión o el convencimiento que efectúa el Espíritu Santo en algunas personas que escuchan el Evangelio. Y no todos, como sabemos, no todos los que escuchan el Evangelio responden. Entonces, algunos responden y los que responden han recibido el llamamiento eficaz. Todos los que escucharon recibieron el llamamiento externo, pero no todos fueron llamados eficazmente para creer. Hechos capítulo 16, 14, habla de una mujer llamada Lidia y dice que Pablo en el 13, comenzamos, dice, nos sentamos y comenzamos a hablar a las mujeres que se habían reunido. Entonces, ¿quiénes recibieron el llamamiento externo? Pues todas las mujeres que estuvieron ahí. Y dice que estaba escuchando cierta mujer llamada Lidia. Entonces, Lidia recibió el llamamiento externo, la predicación del Evangelio, de la ciudad de Tiatira, vendedora de telas de púrpura que adoraba a Dios, y el Señor abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía. Y no menciona que otras hayan
recibido lo que Pablo decía. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre Lidia y las otras mujeres que estuvieron ahí ese día? Pues según el texto, dice que el Señor abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía. Pablo decía a todas, ella recibió. Entonces, obviamente no todos responden igualmente al llamamiento externo. Y tenemos que buscar la diferencia entre Lidia y las otras mujeres. Y pues también cada vez que el Evangelio se predica, tenemos que buscar la diferencia entre los que responden y los que no responden con fe. Y tenemos que buscar esta diferencia en las personas mismas o en Dios. Tenemos que atribuir la diferencia a ellos o a Él. Y aquí el texto atribuye la diferencia ¿a quién? A Él. A Él. Atribuye la diferencia no a Lidia. No dice Lidia era más lista, más astuta, más atenta, no dice nada de eso. Dice que el Señor abrió su corazón. Y realmente esta es la única explicación adecuada a las diferentes respuestas al Evangelio. Porque si decimos es algo en nosotros, todavía no hemos contestado la pregunta. ¿Qué en nosotros hace la diferencia entre los que creen y los que no creen? Y si buscamos una diferencia, no encontramos cuál es. Y mi propia experiencia, y quizás la experiencia de ustedes, escuché el Evangelio varias veces antes de creerlo. Entonces, ¿cuál era la diferencia entre las varias veces que yo escuchaba el Evangelio y no respondía con fe y cuando recibí con fe el Evangelio? ¿Cuál es la diferencia? ¿Era yo más inteligente, más listo, más preparado, más astuto, más...? No encontré, y viendo mi historia, no encuentro ninguna diferencia. La única diferencia es que me encontré respondiendo con fe. Ahora, ¿quién creyó? Yo. Yo creí, pero algo había pasado. Estuve consciente de algo nuevo en mí, y es la experiencia de todos los creyentes. Entonces, el llamamiento eficaz explica las distintas respuestas al llamamiento externo. Y el llamamiento eficaz es algo del cual está consciente la persona. Sabemos que algo pasó. Para algunos es muy dramático, como Pablo en el camino a Emaús, a Damasco. Para algunos, a otros es algo pues no tan dramático. Yo no puedo decir en ese día, en ese momento, no estoy seguro exactamente cuándo, pero encontré algo en mí diferente. Entonces estuve consciente de una fe que había nacido en mí. El llamamiento eficaz también nos debe dar confianza en nuestra predicación del Evangelio. Y debe ayudar a evitar manipulaciones en la predicación del Evangelio. Dije que sí, hay invitación, hay convencimiento, hay persuasión. Nosotros tratamos de persuadir, pero no tenemos que manipular. Porque ¿quién, a fin de cuentas, es el que llama eficazmente? ¿El evangelista? No. Es Dios quien llama eficazmente. Entonces nos encarga no solo a predicar, sino también a orar. Y estas dos actividades nuestras van de la mano. Predicar y orar. Cuando estamos orando, ¿qué estamos admitiendo? ¿Qué necesidad? ¿Perdón? La necesidad de la ayuda del Señor. Claro, estamos pidiendo a Dios que Él obre eficazmente en la persona. Entonces estamos reconociendo la necesidad de la obra de Dios. Y cuando estamos orando, todos los cristianos
creemos en el llamamiento eficaz. Teniendo la teología que tengamos, cuando oramos, estamos diciendo, Dios, esa persona no puede, yo no puedo por él o por ella, solo tú, solo tú. Bien, es el llamamiento eficaz. ¿Está claro qué estamos diciendo aquí? Bien, eso es primero. Ahora, en algunas teologías no tenemos regeneración, porque identifican llamamiento eficaz con la regeneración. Por ejemplo, en los documentos de Westminster van a encontrar un capítulo 10, que se llama del llamamiento eficaz. No van a encontrar un capítulo llamado regeneración, pero van a encontrar la palabra regenerar y la palabra regeneración. Están usando estas palabras sinónimamente. Y hasta cierto punto es preferible hacer eso, porque si podemos describir un elemento con una palabra en lugar de dos, pues es más simple usar una palabra en lugar de dos. Sin embargo, hay dos importantes diferencias, y no son diferencias tanto en lo que estamos diciendo. ¿Qué estamos diciendo? Estamos diciendo que Dios es el que obra para que la persona responda. Pero hay dos diferencias de énfasis cuando hablamos de llamamiento eficaz y cuando hablamos de regeneración. Y las dos diferencias son estas. El llamamiento es consciente, mientras que la regeneración es inconsciente. Es decir, que experimentamos el ser jalado, el ser persuadido, el ser llevado a la fe. Es algo que experimentamos. No experimentamos la implantación de vida nueva en nuestro corazón. Vemos el resultado, pero no es algo que experimentamos. La otra diferencia, y aquí es algo que encontramos en Westminster, que es algo muy tierno. Los documentos de Westminster pueden a veces ser un poco fríos, exactos, técnicos, pero tenemos algo aquí que es muy tierno. Y es en el párrafo 3 de capítulo 10. Y dice aquí, los niños elegidos que mueren en la infancia son regenerados y salvados por Cristo por medio del Espíritu, quien obra cuando, dónde y cómo quiere. En la misma condición están todas las personas elegidas que sean incapaces de ser llamados externamente por el ministerio de la palabra. Esto es muy tierno porque si solamente hablamos de llamamiento y decimos que el llamamiento interno llega por medio del llamamiento externo, luego hacemos la pregunta, ¿y qué de los niños elegidos que mueren en la infancia? ¿Y qué de las personas que no tienen capacidad mental para captar un mensaje del Evangelio? Y pues esto no es teórico, tenemos una situación muy trágica, pastoralmente hablando, y recientemente una señora en nuestra iglesia tiene un amigo cuya hija está en el hospital y ella estuvo sin oxígeno durante varios minutos, está en una coma y no responde a estímulo visual, no responde a
al toque, responde solamente al dolor, que es un mínimo de funcionamiento neurológico. Entonces yo tuve que entrar en el cuarto allí en terapia intensiva. Tiene una máquina que le permite respirar y todas sus funciones están controladas. Obviamente tendrán que hacer decisiones muy difíciles. Entonces, según lo que podemos ver, no está en capacidad de responder a un llamamiento externo. Entonces, hay esperanza para ella. Entonces, desde la perspectiva de la regeneración, que como digo, es básicamente lo mismo que el llamamiento eficaz, pero el énfasis está un poco diferente. El énfasis no es tanto en la extensión del llamado por medio de la predicación del Evangelio, sino en la implantación dentro de la persona de vida. Entonces, ¿qué hice con esta chica? Pues me acerqué a su oído, le compartí el Evangelio y oré por ella. ¿Y cuál es mi petición? Que Dios, no sé si esté en capacidad de recibir ese llamado externo o no, pero mi oración por ella es que Dios la regenere. Y porque aquí dice que la forma normal es por medio del llamamiento eficaz o por medio del llamamiento externo. Pero dice que Dios obra cuándo, dónde y cómo quiere. Y esto nos da consolación cuando hay situaciones trágicas, cuando un bebé de un cristiano muere y cuando tenemos situaciones de discapacidades mentales, etc. La regeneración nos da un aspecto que nos puede dar esperanza para las personas que no pueden responder a un llamado externo. Entonces, ¿qué es? La regeneración es la implantación de vida en la persona para que pueda responder en forma positiva a Dios. Algunas imágenes bíblicas de la regeneración son implantar un nuevo espíritu y un nuevo corazón. Ezequiel 36, 26. Profetiza ahí Ezequiel que Dios dará un nuevo espíritu, un nuevo corazón. También una nueva creación es una imagen, es Ezequiel 36, 26. También otra imagen es una nueva creación, 2 Corintios 5, 17. Si alguien está en Cristo, nueva criatura es. Sí, podemos traducirlo así, nueva criatura o nueva creación. Nueva creación, es toda una nueva creación. También resurrección es otra imagen, resurrección, Efesios 2, 6, que Él nos resucitó, Él nos levantó. Y también la imagen del nuevo nacimiento, obviamente Juan 3, 1 al 8. Y vamos a Juan 3 para hablar de esta imagen, porque muchas veces entre los evangélicos tratamos esta imagen en una forma invertida, porque aquí todas estas imágenes, la implantación de un nuevo espíritu, un nuevo corazón, una nueva creación, la resurrección y un nuevo nacimiento, enfatizan el carácter monérgico de la regeneración. Porque ¿quién puede implantar un nuevo espíritu, dar un nuevo corazón? Solo Dios. ¿Quién puede hacer una nueva creación? Solo Dios. ¿Quién puede resucitar? Solo Dios. ¿Quién puede causar que alguien nazca? Dios. Entonces todos enfatizan que es obra de Dios.
Y Juan 3, 1 al 8, hacen muy claro que el nacer de nuevo es absolutamente necesario. Versículo 3, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Versículo 5, en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Versículo 7, no te asombres de que te haya dicho, os es necesario nacer de nuevo. Necesario. Y también estos mismos versículos enfatizan que es completamente obra de Dios. Versículo 8. El viento sopla donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿De quién es la obra? Es del Espíritu. Y es como el viento que sopla donde quiera. Es completamente obra del Espíritu. Y Juan, también en Juan 1:13 enfatiza lo monérgico, porque dice aquí, versículo 13, no nacieron de sangre, ni de voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Entonces el nuevo nacimiento no es obra nuestra. Piénsenlo. ¿Qué hicieron para nacer del vientre de sus madres? ¿Qué hicieron ustedes? Nada. ¿Quién hizo la obra? Ellas hicieron toda la obra. Entonces la misma imagen enfatiza eso. Y lo curioso es que muchas veces entre evangélicos cambiamos eso y en un orden. Nace de nuevo. Y es un orden, pues, diciéndonos, pues, que hagamos algo. Y muchas veces los evangélicos dicen, creen en Jesucristo para nacer de nuevo. Entonces cambian el orden. Dicen, creen en Jesucristo para nacer de nuevo. Pero el orden aquí es, ustedes que nacer de nuevo para creer en Jesucristo. Entonces, aunque son simultáneos, en cuanto a causa y efecto, la regeneración causa la fe no causa el nuevo nacimiento. Y hablando con Nicodemo, él captó la imposibilidad del nuevo nacimiento. Entonces, si yo te digo, tienes que nacer de nuevo, no es buena noticia, porque es anunciar algo que no puedes hacer. Y por eso quedó consternado Nicodemo, porque él dijo, ¿cómo? ¿Cómo es posible nacer de nuevo? Y él estaba pensando en términos físicos también, pero ¿cómo es posible? Y la respuesta es, no es posible para los seres humanos, pero es posible para Dios. Entonces aquí, como mencioné, si cambiamos el orden de regeneración y conversión, tenemos otro ordo salutis. Y el ordo salutis que invierte estos dos elementos es el ordo salutis arminiano. Vamos a hablar después de arminianismo, pero aquí tenemos el ordo salutis reformado y que salió de la reforma protestante. Y más adelante querían como cambiar este orden y poner la responsabilidad de la regeneración en nosotros y tratarlo como algo sinérgico en lugar de obra de Dios. Aunque la regeneración es inconsciente, la regeneración es invisible, sus efectos son visibles. Y Primera de Juan es un libro muy desafiante y muy útil para evaluarnos, porque lo que contiene Primera de Juan
son las evidencias visibles del nuevo nacimiento. Si un bebé nace, no queda duda si nació o no nació. No quedamos ahí, nació, no nació, o sea, es evidente. Respira, grita, llora, come, hace cosas porque nació. Igual, primero de Juan son las evidencias de un nuevo nacimiento. Y la primera evidencia es la fe. Vean Juan 5:1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al Padre, ama al que ha nacido de Él. Y no está diciendo, todo aquel que cree nacerá de Dios. No, todo el que cree ha nacido de Dios. Entonces, el creer es la evidencia, y es la primera evidencia del nuevo nacimiento, de la regeneración. El siguiente tema es precisamente la fe.